Es como un desfile, una fiesta o celebración. Esta mujer está intentando leer el pensamiento de otra persona. ¿Es realmente posible la telepatía? Los científicos lo han estado investigando durante generaciones. Un hombre convencido de haberlo demostrado comunicó que un explorador le transmitía pensamientos desde 5.000 kilómetros de distancia, desde el Ártico. ¿Acabará alguna vez por saberse toda la verdad sobre la telepatía? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de comunicaciones y autor de 2001 Odisea del Espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los enigmas de este y otros mundos. Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Telepatía. En la época en que comencé mi carrera de escritor, hace unos 50 años, estudié este libro de un científico americano, el Dr. J.B. Rhine, titulado La percepción extrasensorial. Creo que era la primera vez que la frase, ahora normalmente abreviada PES, aparecía escrita. En su libro, el Dr. Rhine decía haber demostrado científicamente la existencia de la telepatía, es decir, la comunicación directa de mente a mente. Me impresionó tanto su trabajo que más tarde empleé sus bases en una de mis mejores novelas, El final de la infancia, ahora en su 50ª edición. La idea de recibir mensajes de otra mente con frecuencia de seres queridos en un momento crítico es antigua. Posiblemente la mayoría de la gente ha tenido esa sensación en algún momento de sus vidas. Sin embargo, es muy difícil demostrar ese tipo de casos. Por su naturaleza no suelen estar bien documentados. Muchas experiencias de telepatía se convierten en meras anécdotas, algunas realmente extrañas. Cedarburg, Wisconsin, es el hogar de la señora Joyce Hart. Una tarde de 1955, su marido y su hijo habían ido al cine. La hija menor de Joyce, la pequeña Joyce, de 5 años, regresó tarde de una fiesta de cumpleaños. Joyce mandó a su hija apresuradamente a buscar a su marido. El cine estaba en la calle principal. La madre se quedó en casa limpiando. Me dijo adiós con la mano y se fue brincando por la calle. Al poco tiempo de que se fuera, sentí un terrible escalofrío. Me recorrió entera. Tiré el plato que estaba fregando, elevé mis ojos al cielo y dije: Señor, no dejes que muera. Supe en ese momento que algo terrible le había ocurrido a mi hija. Inmediatamente me dirigí al teléfono. Estaba temblando y marqué con dificultad. Llamé al Rivoli y una joven me respondió. Le dije: soy la señora Hart. Mi hija iba hacia allí y ha tenido un accidente. Está mal herida. La chica enmudeció. Señora Hart, el accidente acaba de ocurrir. Un coche acababa de atropellar a la pequeña Joyce enfrente del cine Rivoli. El manager, Ray Nichols, recuerda la llamada. No hubo forma de que alguien hubiera avisado a la señora Hart, porque el teléfono sonó inmediatamente. Pasaron escasos segundos desde el accidente hasta la llamada. Debe haber por lo menos un par de manzanas desde su casa hasta aquí. Ni con una moto preparada para avisarla, en el caso de que esto sucediese, le hubiera dado tiempo a llamar tan pronto. Si tomas un atajo y subes esta calle, justo antes de la esquina hay un aparcamiento. Puedes atravesarlo y sales inmediatamente a la puerta del teatro.
Es imposible que yo pudiese ver lo ocurrido desde ese ángulo. Eso es todo. No lo pude ver. Es imposible tal y como es la calle. Tras el accidente, lo primero en que pensó Joyce fue en su madre. Ella decía, mamá, estoy sentada en el bordillo. Te estoy llamando, mamá. Quiero a mi mamá. Pero no en voz alta. Simplemente me lo decía a mí. No se oía nada desde fuera. Simplemente tenía una sensación de horror que me recorría. Sabía que mi hija había tenido un accidente. No me importa si lo supe en el mismo momento o momentos más tarde de ocurrir. Pero lo sabía. Tuvo que ser una percepción extrasensorial. No hubo otra forma de que se enterase. Ningún otro medio. Una noche de 1952, la comadrona Gladys White estaba convencida de que una paciente la necesitaba. La línea telefónica hasta su casa de Norfolk se había cortado a causa de una tormenta de nieve. La señora Goodwin no había salido de cuenta. Sin embargo, algo condujo a la señora White ante ella. Tomábamos el té sobre las 5 y repentinamente sentí que me necesitaba. O estaba de parto o quería que la viese. Era una idea que iba y venía. Decidimos irnos a la cama sobre las 10:30. Estaba inquieta, me movía constantemente. Y la idea de que me llamaba no se me iba de la cabeza. Cuanto más tiempo pasaba, más inquietud sentía. Realmente sentía una gran confusión. Pensé poner fin a la historia. Me vestí para ir hacia su casa a ver qué sucedía. Mi marido me preguntó, ¿qué haces? Le contesté que iba a Wigmore a ver a la señora Goodwin. Eres una idiota, me dijo. Si te necesitasen, vendrían por ti. Yo le dije que los teléfonos estaban estropeados y él me respondió, ¿por qué no vienen a avisarte? No vayas, no seas tonta. Yo continué vistiéndome y cogí el coche. Era una noche de perros. Me alegré cuando al llegar encontré la casa iluminada. Corrí a través del jardín para entrar y créanme, allí estaba mi paciente en la cocina, con las manos sobre la mesa y con síntomas de un parto avanzado. Quería que ella viniese. No tenía nadie más a quien recurrir. El médico no estaba en el pueblo. No podíamos contar con él. Pero afortunadamente, ella apareció como caída del cielo. O de la nieve, supongo. Stephen Goodwin nació en pocas horas. Su madre le habla frecuentemente de esta extraña historia. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué podía hacer? Estaba decidida a ir sin ningún tipo de duda. Y ella realmente me necesitaba. Shirley Evans y Pat Craven son viejas amigas. En 1977 la señora Craven se encontraba de vacaciones en Mombasa, Kenia. La señora Evans se encontraba en su casa de Lincolnshire. Una mañana oí a Patty. Yo estaba durmiendo. Todo estaba oscuro. Ella me despertó. Me llamaba. Estaba tan cerca de mí como lo estamos nosotros ahora. Me decía que estaba muy angustiada y me llamaba. Shirley, Shirley. Yo me desperté. Ella me despertó. Podía ver su cabeza y sus hombros y todo el pecho. Debo decir que Patty es una señora muy elegante. Sin embargo, en aquel momento llevaba puestos unos desastrosos harapos. Llevaba un escote cuadrado, así. Las mangas eran de la misma pieza que el cuerpo. Bueno, no era la clase de ropa que una mujer llevaría voluntariamente. Pat nunca se la habría puesto. En Kenia, Pat se había lastimado un tobillo. En el hospital se había visto obligada a usar la ropa que le dieron. Cuando regresé y llamé a Shirley, lo primero que me dijo fue, ¿qué te ha sucedido? Yo le contesté, ¿cómo te has enterado? Ella me dijo, bueno, te he visto con una ropa muy peculiar. Le dije que había estado en el hospital
y ella me contestó que había hecho un dibujo de la ropa. Me pidió que yo hiciera otro para compararlo. Así lo hice. Cuando fui a visitar a Shirley 3 o 4 días más tarde, los dibujos resultaron prácticamente idénticos. Yo no sé cómo pudo verme, pero desde luego yo pensé en ella cuando me levanté. La mayoría de los casos de comunicación telepática son imágenes espontáneas, como relámpagos en el cielo. Sin embargo, algunas personas han intentado comunicarse deliberadamente a grandes distancias. Quizá los experimentadores más optimistas que conozco han intentado transmitir pensamientos a lo largo y ancho de Norteamérica, desde el hielo del Ártico hasta un apartamento de la ciudad de Nueva York. El hombre de Nueva York era el periodista Harold Sherman. En la actualidad vive en Arkansas junto a su mujer, Martha. Los resultados de sus extraordinarios experimentos de telepatía están cuidadosamente archivados en su casa de campo. En 1937, Sherman conoció a un famoso explorador del Ártico, Sir Hubert Wilkins. Wilkins se encontraba preparando una nueva expedición. El gobierno ruso le había contratado para localizar un avión que se creía había caído sobre el Polo Norte. Se está haciendo todo lo posible para localizar el avión perdido. Wilkins se trasladó al Polo Norte en un seguro hidroavión. Tanto Wilkins como Sherman creían en la existencia de la comunicación telepática. Se pusieron de acuerdo en realizar un experimento telepático a larga distancia. 3 noches a la semana, a las 11:30 hora de Nueva York, Wilkins enumeraría mentalmente los sucesos acaecidos durante el día. 5.000 kilómetros al sur, Sherman intentaría captar su mensaje. Escucha, Catherine, tras haber recorrido 30 kilómetros, acabamos de pasar esta pequeña iglesia. Mientras tanto, este hombre, Reg Iversen, estaba intentando mantener el contacto con Wilkins de un modo convencional con un transmisor de onda corta. «40 años después, ha venido a recordar junto a Sherman las experiencias vividas en su retiro de las montañas Ozark. Hola, Reg, ha pasado mucho tiempo. Parece que han pasado 400 años. Los esfuerzos de Iversen para comunicarse con Wilkins resultaron inútiles debido a la débil recepción de la señal. De hecho, solo entabló conversación con él 13 veces en 5 meses. Comprobó que Sherman había recibido más comunicaciones por telepatía que él por radio. Una noche, Sherman recogió un mensaje destinado a Reg. Él recibió la impresión de que Wilkins tenía un mensaje urgente para mí. Cancelar el pedido de una pieza de recambio del equipo de radio de uno de los miembros de la tripulación del vuelo de rescate. Y al día siguiente, bajé a la oficina y encontré ese mismo mensaje para mí. Cancelar el pedido de un receptor de radio para Howard Kenyon, piloto del vuelo de rescate. Un parapsicólogo de prestigio, el Dr. Gardner Murphy, comparó las impresiones de Sherman con las anotaciones de Wilkins en esta base, Aklavik, Alaska. Un día Wilkins vio un perro muerto sobre el hielo. Ese fue uno de los muchos detalles de la expedición que Sherman dice que percibió el día que ocurrieron. Otro fue el incendio de una casa blanca. Tuve la impresión de fuego, algo así como si una casa estuviera ardiendo. Pude verla desde su localización en el hielo. Primero pensé en un fuego cerca de tu tienda. Pero aunque eso podía ser cierto, la impresión insistía en una casa blanca que ardía y bastante gente alrededor. Gente que corría deprisa hacia las llamas. Cualquier cosa que le ocurriera a Wilkins en la lejana Aklavik, parecía que Sherman la sabía. Incluso los mínimos sucesos entre los miembros de la expedición eran conocidos por él. Sentí que Wilkins y quizá otros miembros de la tripulación se habían golpeado en la cabeza con algún objeto. No podría determinar con qué,
así que lo registré con las palabras que siguen. Me viene un dolor punzante, es en el lado derecho de la cabeza. Wilkins me escribió unas semanas más tarde. Ese día algunos miembros de la tripulación y él mismo no pudieron evitar que sus cabezas chocasen con fuerza contra las afiladas piedras del refugio en que estaban instalados. Los libros de anotaciones de Sherman contienen docenas de impresiones similares que fueron confirmadas más tarde por el diario de la expedición. Para Wilkins, el éxito del experimento telepático supuso una consolación frente al fracaso en la búsqueda del avión ruso desaparecido. En 1930, en el libro titulado Radio Mental, la pionera de la telepatía, Mary Sinclair, aseguró que podría reproducir dibujos ocultos en sobres cerrados. Uno era el nido de un pájaro. Esto es lo que ella dibujó. Otro, un volcán. De nuevo, acertó. Sin embargo, los experimentos de Mary no fueron supervisados y por eso no constituyen una prueba científica. El doctor Joseph Banks Rhine fue el primero en aplicar bases científicas a un experimento de telepatía. En su laboratorio de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, se realizaron miles de pruebas de averiguación de cartas llevadas a cabo con voluntarios. Rhine diseñó métodos científicos para este fin, incluyendo paquetes de cartas Zener. Por probabilidad, solo una carta de cada montón coincidiría con el objetivo. Rhine seleccionó a la gente con mayor porcentaje de aciertos, probando la existencia de la percepción extrasensorial, la PES. Al otro lado del Atlántico, investigadores británicos siguieron sus pasos y también tomaron precauciones sobre los lugares de realización de los experimentos. Los experimentadores se mantenían separados. Números aleatorios determinaban las cartas que se iban a usar, y en otras salas se anotaba cuidadosamente las respuestas de los averiguadores. Sin embargo, aunque intentaron ser más científicos que sus predecesores, estos investigadores no convencieron al mundo. Actualmente la búsqueda continúa, siendo los niños los protagonistas. ¿Cuál de estas fotos elegiremos? ¿Cuál? ¿Escogeremos esa de allí? De acuerdo. Pulsa el botón. El emisor elige una imagen de las 5 y se concentra en ella. El receptor tiene una probabilidad del 20% de acertar. ¿Lo intentaremos otra vez? ¿Cuál elegiremos ahora? Esa de allí. De acuerdo. Pulsa el botón. Bien, hemos acertado. Se ha experimentado con más de 2.000 niños de diversas edades. Los de 3 años logran un extraordinario porcentaje, un 46% de aciertos. Sí, el resultado que se puede esperar, según las leyes de la posibilidad, es del 20%. Luego, dicho de otro modo, sus puntuaciones tienen un porcentaje que dobla el normal. Esto es lo más sorprendente de las pruebas de percepción extrasensorial. En el siguiente grupo, formado por niños de 5 años, se logra un porcentaje del 35% de aciertos. De nuevo, comparado con el porcentaje de la probabilidad, sus aciertos son altos. En el último grupo, formado por niños de 6 a 8 años, el porcentaje desciende al 26%, que no es tan bueno, pero que es estadísticamente significativo. Con estos resultados puede establecerse una relación interesante. Cuanto mayor es la edad de los niños, menor es su percepción extrasensorial y viceversa. Si usted pretende obtener buenos resultados, experimente con niños muy jóvenes. El doctor Spinelli cree que la telepatía es un don con el que todos nacemos, pero conforme vamos creciendo y desarrollamos el sentido de la propia identidad, aprendemos a reservar nuestros pensamientos. A medida que crecemos, edificamos defensas mentales para evitar que nuestros pensamientos escapen fuera de nosotros, fuera de nuestras mentes. Levantamos muros invisibles. Sin embargo, los niños aún no han aprendido cómo hacerlo, así que su mente, en algún sentido, está aún abierta. Por ese motivo se registran mejores resultados de percepción extrasensorial con ellos. Eso es lo que creo haber descubierto. El ruido blanco es todavía bastante desigual. Suena casi como las olas del mar rompiendo en la costa. La última técnica, la Ganzel.
Viendo solo luz roja y escuchando sonidos neutros, Débora es aislada del mundo exterior para hacer su mente receptiva a la telepatía. Imágenes de un jardín en las rocas o una cascada entre rocas, características de Japón. El experimento funciona si dejamos hablar a Débora de sus ideas y de sus impresiones. Yo escribo todo lo que dice mientras ella habla, y en un cuarto separado alguien se concentra en una imagen que puede ser perfectamente un cuadro artístico. El emisor, como lo llamamos, se concentra en lo que desea enviar a Débora para que ésta lo diga. Lechugas creciendo en una huerta, en hileras. De nuevo, son recuerdos parecidos a los del jardín de mis abuelos cuando yo era niña. Tenderás hacia una imagen particular. Puedes hacer asociaciones con algo que está en la imagen, como si alguien dice ver una bicicleta y lo que aparece en la imagen es un par de anteojos, que si bien son parecidos, no son lo mismo. Así que se pueden buscar correspondencias como esas. En general, este es el tipo de cosas que puede hacerte lograr mejores resultados. Débora sabe que se trataba de uno de esos 4 cuadros. ¿Elegirá el correcto? He recibido mucha información que ahora veo en este cuadro. Vi algunas caracterizaciones de Disney y esta es una imagen de dibujos animados. Vi algunos animales y al pobre puercoespín de allí. Un pepino cortado por la mitad podría ser perfectamente uno de los cactus. El color verde, este es el único que realmente contiene el color verde. También vi un mantel que me recuerda ligeramente a esta cortina, así que creo que elegiré este como primera elección. Han pasado 50 años desde que el Dr. Rhine publicara su libro. Los científicos discuten todavía sobre la existencia de la PES. En particular, debo confesar que estoy bastante desencantado con el tema. Creo que si hubiese algo real en la telepatía, ya se habría dejado de argumentar. Ya habríamos dejado de agitar nuestros brazos para saludarnos. Por otro lado, si la telepatía existe, ¿por qué no podemos usarla cuando realmente la necesitamos? Pienso lo valioso que podría ser. Pienso en todas las vidas que se podrían salvar cada año si pudiésemos enviar mensajes a través de la mente. De todas formas, aunque desencantado, no estoy completamente desilusionado. Creo que puede haber algún fundamento en la telepatía. Por eso agradezco a los investigadores y científicos serios que sigan recogiendo datos sobre esas historias, a veces confusas, pero siempre fascinantes. En 1974, Leslie Buggy pertenecía a la RAF. Compartía una tienda en el Fayum, Egipto, con otro aviador, John McLean. Su vida discurría bastante cómoda, hasta una noche. Me desperté con un terrible dolor en este dedo, justo en este dedo. A medida que pasaba el tiempo, el dolor se extendía gradualmente por todo el brazo. Gritaba agónicamente. Joe, por supuesto, se despertó. Me preguntó, ¿qué ocurre? Los dos saltamos de la cama. Él salió fuera. Echó un poco de agua fría en la cantimplora y me dijo, pon tu dedo aquí. Me senté y puse mi dedo dentro de la jarra que estaba sobre un cajón de madera como ese para intentar aliviarlo. Leslie tuvo dolor durante horas, algo que nunca le había pasado. Su mujer estaba en Inglaterra. En el trabajo, una viruta de metal se había clavado en su dedo. Este es el dedo. El dolor surgió de este punto, donde estaba el corte y la viruta de metal. Era muy molesto. Me recorría toda la mano y el brazo. El médico me dijo, ven a verme a mi consulta en el pueblo. Así lo hice. Me extrajo la viruta y sentí una auténtica liberación. May escribió a Leslie contándole su problema en el dedo. Mientras tanto, desde Egipto, Leslie escribió a May sobre el suyo. Me apresuré a preguntar a May el dedo en que se había herido y resultó ser el mismo que me dolió a mí.
Contando con la diferencia horaria entre Egipto e Inglaterra, en el momento en que May sufría en el médico, me sobrevinieron a mí los dolores en la tienda de El Fadan, a 6.000 kilómetros de distancia.